Dios le bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme. Aquí en el estado de Missouri nos encontramos dando gracias a Dios por este privilegio y recordándoles que esta es la escuela dominical de PIBO, Primera Iglesia Bautista de Orlando. Seguimos todavía con el streaming de las clases de escuela dominical, pero nuestra iglesia ya tenemos los cultos en vivo, así que si usted se siente bien, venga los domingos, empezando cada domingo a las 10:30 de la mañana. Hoy vamos a iniciar una serie nueva acerca de los 10 mandamientos. Y estamos considerando los primeros 2 mandamientos que encontramos en Éxodo. Y se puede resumir esos primeros 2 mandamientos con esta frase: pon a Dios primero. Pon a Dios primero. Busca tu Biblia para que leamos juntos Éxodo 20 de 1 a 6. Y dice así la palabra de Dios: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces hoy vamos a considerar, todos nosotros tenemos prioridades, porque sin prioridades sería imposible ordenar la vida, ordenar nuestras vidas. El libro de estudio cuenta un poquito del desorden que existía en tiempos de antes, cuando el automóvil fue algo nuevo. Y cuando se multiplicaron los automóviles, imagínense, en esas intersecciones de calles, era un caos total. El desorden de las intersecciones de las calles fue terrible. Puede uno imaginar ahí la aglomeración, todos los carros amontonados, la gente gritando, sacando el puño, carros atorados sin movimiento. Fue un caos. Y un policía, su nombre era William Potts, diagnosticó la causa del desorden. Cada chofer o conductor consideraba que la intersección era su prioridad. Entonces se daba prioridad a todos y nada avanzaba. Él hizo más que diagnosticar el problema. Fue el inventor de algo que nosotros conocemos muy bien, el semáforo. Y con el semáforo empezó a dar la prioridad a los que venían de una dirección y luego a los que venían de otra dirección, y el problema fue resuelto y el caos se volvió en orden y en paz. El mismo caos que hubo en esa intersección va a suceder en nuestras vidas si no cuidamos las prioridades. Y los 10 mandamientos nos puede ayudar con esto, a tener correctamente afinadas las prioridades de la vida. El libro de estudio dice: nuestro misericordioso y sabio Dios quiere evitar que en nuestras relaciones tengamos choques fatales, imprevistos y embotellamientos innecesarios. Por eso nos dio 10 luces potentes, clarísimas e inconfundibles, que nos muestran sin duda alguna la voluntad de Dios con respecto a nuestra relación con Él, con nosotros mismos y con los demás. En estas prioridades, la primera prioridad tiene que ser Dios mismo. Tal vez has sentido caos y desorden en tu propia vida. Puede que tus prioridades estén desafinadas. En este caso, este estudio te podría ser de gran beneficio.
Vamos a estudiar 3 aspectos de la primera prioridad. Número 1, poner a Dios primero es el primer mandamiento. Éxodo 20 de 1 a 6. Número 2, fuera de Dios nada vale de pena ser primero. Salmo 16, 1 a 4. Y número 3, el verdadero gozo viene solo cuando Dios es primero. Salmo 16 de 9 a 11. Vamos a estudiar estas 3 verdades. Número 1, poner a Dios primero es el primer mandamiento. Éxodo 21 a 6. Éxodo 20 nos relata un tiempo clave en la historia y la vida de Israel. De una forma dramática, Dios descendió del cielo y rescató a su pueblo de una terrible esclavitud. Con un gran despliegue de poder y gloria, Dios arrebató a este pueblo de su triste situación de esclavitud en Egipto y los puso en camino a un glorioso futuro en Canaán. Pero hacemos una pausa. Antes de continuar el camino, el pueblo necesitaba entender la nueva situación, que ahora pertenecían a Dios. Ya no son un pueblo cualquiera. Dios los había adquirido. El pueblo necesitaba entender que ahora, de aquí en adelante, iba a haber nuevas prioridades en sus vidas. Dios los llevó no a Canaán para conquistar la tierra aún, sino al monte santo, el monte Horeb, Sinaí, y descendió de los cielos en densas y oscuras nubes para hablar con el pueblo personalmente. En el capítulo anterior, 19 y verso 18 dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Ahora estaban listos para entender que las prioridades de sus vidas tendrían que ser radicalmente reajustadas, ya que el Rey del Universo ha sido su rescatador y ahora es su Dios. No había ninguna distracción, porque pueden imaginar el escenario: el monte humeando como un horno, el monte torciéndose de un lado a otro en grandes terremotos, nubes densas, truenos, relámpagos y el sonido terrible de un gran shofar que sonaba cada vez más fuerte. Dios muy sabiamente ganó su atención del pueblo para el momento de aclararles las nuevas prioridades. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces vamos a ver varios aspectos de esta primera parte. Primeramente, la base del mandamiento. Empieza: yo soy Jehová tu Dios. Este Jehová es el creador de todo el universo y de todo lo que existe, de ángeles, de seres espirituales, de Satanás. Él es el creador, origen de todo, y a quien los ángeles adoran continuamente. Y Él ha adoptado esta pequeña nación a causa de las promesas que había hecho a sus antepasados. Habiéndoles rescatado de esclavitud, habiéndoles tomado para protegerlos y darles una herencia de tierra, habiéndoles mostrado favor y compasión, Él absolutamente tiene todo derecho, a base de todo lo que ha hecho por ellos, de exigir que ellos hagan una reordenación de sus vidas. Él absolutamente tiene todo el derecho de exigir solemnemente ser su primera prioridad. Ahora,
nosotros, escuchando este video, no somos judíos, no fuimos rescatados de Egipto. Sin embargo, es el mismo Dios y Él ahora tiene más derecho sobre nuestras vidas que en esos tiempos. Porque habiéndonos a nosotros rescatado, no de Egipto, pero de nuestro pecado y de la ira de Dios, habiéndonos rescatado por la muerte de su propio Hijo, después de habernos adoptado como hijos, para darnos participación en el reino de Dios, cuanto más derecho tiene para que sea la primera prioridad de nuestras vidas. Nosotros también hemos sido rescatados de manera más dramática y a un costo mucho más alto para Dios. Cuando Dios no es la prioridad de nuestras vidas, otra cosa viene a reemplazar el lugar primero. Puede que sean cosas buenas como el matrimonio, como la familia, trabajo o relaciones. O puede que sean cosas pecaminosas como los vicios. Pero ¿qué sucede cuando Dios no es primero? La vida se vuelve caótica y desordenada, como esas calles, esas intersecciones antes del semáforo. El primer mandamiento, entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí está, a base de haber sido escogidos por Dios, adoptados por Dios, protegidos y vigilados por Dios, salvos y rescatados por Dios, Dios exige ser la única prioridad, el único Dios. Y es un mandamiento fundamental, en el caso de que es la base, es el fundamento de todos los mandamientos que vienen después. Es el fundamento del Torah, de la ley de Dios, del pacto. Dios será primero en todo, por lo cual este mandato establece la autoridad de Dios para darnos más mandamientos. Por ejemplo, mandamientos para honrarlo, guardando el sábado, cuidando de no usar su nombre de forma vana. Y Dios tiene la autoridad de gobernar, darnos mandamientos que gobiernan nuestras relaciones unos con otros. No cometiendo asesinato, no robando, no cometiendo adulterio, etc. ¿Existen otras bases para poner a Dios primero en nuestras vidas? Claro que sí. Para empezar, número uno, solo hay un solo Dios. No hay otros dioses. Los otros dioses no existen. Son fábulas y mitos, mentiras solamente. Y recordamos que Dios tiene potestad sobre todo ser humano porque Él los formó. A cada uno les dio la vida. Por haberlos creado y formado, Dios tiene el derecho de exigir ser la primera prioridad de nuestras vidas. Pero Dios no se basa en esos dos argumentos. Su reclamo sobre la lealtad de Israel es por su obra de redención. Ahora ellos son su propiedad especial. Y similar para nosotros que no somos judíos, mayor es el reclamo del Señor Jesucristo sobre nosotros, porque Él mismo nos compró con su propia sangre. Como dice Primera de Pedro 1, 18 a 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, Pablo nos dice en 2 Corintios 5, 14 a 15, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si hemos muerto con Cristo, ya no vivimos para nosotros mismos. Nuestras necesidades ya no son las prioridades de nuestras vidas. Vivimos para aquel que murió por nosotros, el Señor Jesucristo.
¿Debemos de ponerle a Dios primero en nuestra vida porque no existe ningún otro Dios? Sí. ¿Debemos de ponerle a Dios primero porque Él nos creó y nos dio la vida? Sí. ¿Debemos de ponerle a Dios primero en nuestras vidas porque Él nos rescató de su ira y de nuestros pecados y nos compró con la sangre de Cristo? Exactamente. Este es el argumento del Nuevo Testamento. Ahora, el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. El segundo mandamiento es más extenso y viene con explicaciones. Y tiene dos elementos. Número uno, no debemos de hacer imagen de algo natural para que represente a Yahweh, a Jehová. Eso no está bien. Número dos, no debemos hacer imagen de algo creado, de un animal o de una imagen de un ser humano, de nada creado, para representar a otro Dios. Un ejemplo tenemos en Éxodo capítulo 32. El pueblo de Israel quería honrar a Dios haciendo una escultura de fundición representando a Elohim como un becerro, porque el becerro representa fuerza, y haciendo esta obra de escultura de fundición pensaban que estaban honrando a Dios. Éxodo 32:3. Entonces todo el pueblo aportó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El becerro representa fuerza y pensaron que estaban honrando a Dios. Lo opuesto, estaban deshonrando a Dios. ¿Por qué Dios no desea ser representado por la imagen de algo que Él creó, como un becerro o como un ser humano? Y la razón es esta: sería una mentira. ¿Cómo sería posible representar al Creador sublime, trascendente, eterno, invisible, omnipotente? Representarlo con medio de algo que Él creó, mortal, débil, terrenal. ¿Por qué es prohibido hacer reverencia a una imagen que representa otro Dios u objeto de adoración? Vean el primer mandamiento. El primer mandamiento: no tendréis dioses ajenos delante de mí. Es la base, es el fundamento. Hacer la imagen de un escarabajo, o de un ángel, o de un santo, o de María, esto sería dar honra de la clase que solamente Dios merece a otro ser u objeto. Solo Dios es primero. Un escarabajo no te formó, un ángel no es Dios, María o un santo no te ha redimido. Entonces esta es la base. Viene un punto de aclaración: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ese es un honor que solo Dios merece. Y un punto de explicación. Dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios es celoso. Él exige que seamos nada más para Él y para nadie más. Cuando hablamos de este celo, ¿eso es bueno o es mal? ¿Debe una esposa ser celosa por su esposo? ¿O no le debe importar si su esposo tiene muchas amantes? Claro que le va a importar, porque es celosa, y eso es bueno. De la misma manera, Dios no desea compartir nuestra lealtad y amor con nada o con nadie más. Debe ser exclusivo. Poner a Dios primero es el primer mandamiento. Número 2.
Segundo aspecto, vamos al Salmo 16 y 1 a 4. David escribió: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. David vivió muchos años después que Dios dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel en días de Moisés, y esto es llamado un miktam. La verdad, esta palabra hebrea nadie sabe lo que representa. Posiblemente representa algo muy precioso y especial. Hay como 6 salmos que se llaman miktam de David, y no sabemos por qué David empieza: guárdame, oh Dios. Puede que esté en peligro de algo o que está sufriendo una aflicción. Sabemos de la vida de David que él pasó guerras, persecuciones, aflicciones por errores que él también cometió. Pero en este himno de pedir ayuda, David está reflexionando sobre los primeros 2 mandamientos que acabamos de estudiar. Y el principio: pon a Dios primero, el título de nuestra clase de hoy. ¿Habrá algo que pudiera reemplazar la prioridad de Dios? ¿Existirá algo que pudiéramos hallar que valiera la pena tomar la prioridad de nuestra vida? Vamos a ver más acerca de esto. Observamos primeramente en este salmo 2 evidencias que Dios es la primera prioridad en la vida de David. Número 1, encontramos oración. David empieza hablando con Dios, conversando con Dios. Eso es oración. Y tenemos 3 palabras para referirse a Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Dios, Jehová y Señor. Dios, la palabra hebrea Él, es el título divino del Creador, el Ser Supremo. Yahweh, Jehová, es el nombre asociado con el pacto que Dios hizo en el monte Horeb. Relacionado ese nombre con el verbo yo soy. Y la palabra Señor, Adonai en hebreo, un título de honor y respeto. Tú eres mi Señor. Cuando Dios es primero en nuestra vida, con frecuencia estaremos hablando con el Dios Trino en oración. El salmo empieza con David orando: guárdame, oh Dios. Y luego sigue en la conversación diciéndole: tú eres mi Señor. De manera similar, si Dios es primero en nuestras vidas, conversamos con el Señor durante el día, con peticiones y alabanzas de gratitud. Esa es una evidencia. Una segunda es la confianza que David tiene en Dios. La palabra chasá significa buscar refugio. Cuando dice: oh Dios, en ti he confiado, literalmente David está diciendo: en ti he buscado refugio. En todas las tormentas y las batallas de la vida de David, David frecuentemente huye a su Dios, a su refugio, para hallar protección y la resolución de sus problemas. Nosotros no podemos ser seguidores de Jesucristo si no tenemos esa misma confianza, o la palabra en el Nuevo Testamento, fe. Es la manera que entramos en el reino de Dios, buscando refugio en Jesucristo por nuestros pecados y de la ira de Dios. Romanos 3:24, hablando de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fe es confianza, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, confianza de Jesús. Y verso 28,
Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Nosotros entramos en el reino de Dios confiando en la sangre de Cristo y la obra de Cristo en la cruz, pero no terminamos ahí, vivimos como David, buscando refugio en Dios, cuando Él es primero en nuestra vida. Y luego David nos contesta esa pregunta: ¿habrá algo que podría reemplazar el lugar de Dios, la prioridad de Dios en nuestra vida? ¿Existiría algo que pudiéramos encontrar que valiera la pena tomar la prioridad en nuestras vidas? David responde de su propia experiencia: no hay para mí bien fuera de ti. Orando a Dios, no hay para mí bien fuera de David. David está diciendo: en mi experiencia, nada puede tomar ese lugar. Todos nosotros hemos intentado reemplazar la prioridad que Dios merece con otra cosa en nuestra vida. Somos propensos a caer en la idolatría. Como Juan Calvino dijo en su Instituto de la Fe Cristiana, el corazón del ser humano es una perpetua fábrica de ídolos. A veces ponemos cosas buenas en el lugar que debe ser para Dios. Un hombre pudiera idolatrar a su esposa, o la mujer pudiera idolatrar a su esposo. El matrimonio es de Dios, pero no puede sustituir a Dios en nuestra vida. Tarde o temprano, esa persona que tú pones en alto y como tu primera prioridad te va a decepcionar. El vacío que queremos llenar en nuestras vidas solo puede ser llenado por Dios, no por ningún otro objeto. Unas personas ponen a sus familias como el lugar más alto, su primera prioridad, y hasta pudieran decir: no vamos a ir a la iglesia porque hoy es día de familia, y es la prioridad de nuestra vida, la familia. Esa prioridad está desordenada y tampoco es bueno para la familia si la familia está ocupando el lugar que es para Dios. Mejor con familia y en familia estar juntos en la congregación, en la iglesia. Relaciones, trabajos, cosas materiales, todos tienen su lugar en nuestras vidas, pero nunca deben ser primeros. Son cosas buenas, pero son terribles dioses. No pueden llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Y a veces ponemos cosas malas y pecaminosas en el lugar de Dios. Sexo, placer, comida, dinero, alcohol, etc. Como Pablo menciona en Filipenses 3:18, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay personas cuyo Dios es el vientre. David confiesa: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y es nuestra experiencia. Cuando Dios es primero, Él en su bondad provee todo lo que necesitamos y gozamos de sus bendiciones, como el matrimonio, la familia, el trabajo. Son bendiciones que vienen de parte de Dios cuando Él es primero. Estas cosas son buenas bendiciones, pero terribles dioses. Cristo lo expresó así, Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan, en otras palabras, adoran estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. No tendréis dioses ajenos delante de mí. Y David también explica el resultado cuando desordenamos las prioridades
y cosas creadas toman el lugar que solamente es para Dios. Dice en el verso 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Se multiplicarán los dolores. Cuando una cosa creada sustituye a Dios, cuando un ídolo sustituye a Dios, cuando un Dios falso sustituye a Dios, dice David, se multiplican los dolores. La multiplicación de dolores, hermanos, es una cosa terrible. Una cosa es sumar. Sumamos 5, 3 veces, 5 más 5 más 5. ¿Cuánto tenemos, matemáticos? 15. Pero si multiplicamos 5 3 veces, tenemos 125. La multiplicación es terrible. Mucho peor es una vida desordenada y caótica multiplicando dolores. Pero este es el resultado de sustituir Dios por una cosa creada o por una falsedad. Tengamos cuidado, hermanos, con los ídolos. Pongamos a Dios primero en todo. Fuera de Dios nada vale ser primero. Salmo 16, 1 a 4. Y por último, la tercera dimensión de este pensamiento, pon primero a Dios. El verdadero gozo viene solo cuando Dios es primero. Salmo 16, 9 a 11. David sigue escribiendo en su salmo, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vimos que desordenar la vida y sustituir a Dios multiplica dolores. Pero David termina el salmo reflexionando en el resultado cuando Dios es la prioridad de nuestra vida. Cuando Dios es la prioridad correcta, cuando Él es primero, el resultado es gozo. Ahora David dice, el verdadero gozo viene por prioridades correctas. Y David usa dos palabras hebreas para hablar del gozo, distintas. Primero, samach. Samach significa se gozó. Y todavía se usa hoy en día para simcha, la palabra parecida es gozo. Y cuando se dice feliz cumpleaños, Yom Uledet Sameach, Samach. Y la otra palabra es gil, regocijo, gil, regocijo. Y es interesante, si el gozo, el placer es tu Dios, lo más alto de tu vida es el gozo y el placer, lo único que vas a encontrar es dolor, multiplicación de dolores, porque tienes otra cosa de tu prioridad. Pero si Yahweh es primero, el gozo viene por consecuencia. Gozo puro, sano y bueno. Y David agrega un aspecto más, otro beneficio. Dice que su carne reposará confiadamente. Él podrá reposar confiadamente. Eso es algo que todo el mundo busca, reposar confiadamente. Uno de los anuncios más vistos que pasan más por la televisión es mypillow.com. Tal vez lo han visto. Y este señor vende todo para que pueda reposar bien y cómodo. Almohadas, colchones, sábanas. Y puede ser que con todo esto que él vende, uno va a reposar cómodo. Pero David habla de reposar confiadamente. ¿Qué tiene uno si compra todos estos productos, pero no puede dormir a causa de las preocupaciones de su vida? David no tuvo que ir a mypillow.com porque Dios tuvo la prioridad en su vida y él gozaba, vivía y reposaba confiadamente, sin temores, sin dudas y sin preocupaciones. Y luego en verso 10 dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Al escribir esto, David está hablando de sí mismo. Metafóricamente, Dios nunca lo abandonaría. Es la idea que David
quiere desarrollar. Dios es fiel a sus promesas. Cuando Él es primero, no nos abandona. Pero sin saberlo, David está escribiendo una profecía que Jesucristo cumplió literalmente. Como nos dice Hechos 2:24, David como profeta está hablando de Jesucristo y su victoria sobre la muerte. Pedro dice en su sermón, hablando de Jesús al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y Pedro sigue, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con qué juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El Señor Jesucristo es la ilustración perfecta de un ser humano que tuvo a Dios por su prioridad. Y Él es la ilustración que debemos siempre estudiar y reflexionar. Y Él, dejando todo en manos de Dios, su Padre, el primero en su vida, y su Padre le rescató del Seol, de los romanos, de la muerte, de Satanás y de los demonios, y le dio su triunfo sobre la muerte. Y luego David también habla, reflexionando en las recompensas de ordenar bien la vida, de tener Dios. Estas recompensas son eternas. Me mostrarás, verso 11, la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Terminamos el estudio de hoy mirando hacia el futuro. Aquel que busca refugio en Dios, salvación por la fe en Cristo, y ordena su vida con Dios primero y sobre todo, su futuro es bien positivo. David reflexiona en el gozo de una eternidad en la presencia de Dios. Y otra vez, David emplea dos palabras hebreas en plural. Primero la palabra simja, gozo, pero David habla de simjot, gozos, literalmente gozos con tu rostro, para expresar la abundancia, la plenitud de gozo, abundancia de gozo en tu presencia. Y luego la palabra neimá, deleite, encantador, otra vez en plural, deleites a tu diestra para siempre. El sumo gozo es vivir en la presencia de Dios, ver su rostro y gozar de su comunión. No existen palabras para describir lo que nos espera. Ningún ídolo, ninguna cosa creada, ningún ser humano puede ofrecer esta clase de gozo. Hermanos, para resumir, identifiquemos las áreas en nuestras vidas donde estamos sustituyendo otras cosas en nuestras prioridades por Dios. Identifiquemos esos ídolos y demos a Dios el primer lugar en todo, y el futuro será positivo y la vida presente ordenada y apacible. Gracias por escuchar. Dios le bendiga.